Hola mi gente, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Para todas aquellas personas nuevas, mi nombre es Josué, soy cubano, llevo algunos años viviendo acá en España, desde donde transmito para el resto del mundo. Hoy les tengo un tema que no es muy agradable que digamos, pero es bueno que las cosas se sepan. Una, para que haya divulgación, a ver de si de alguna manera se puede seguir evitando situaciones como esta, y otras porque muchas personas se me acercan y me preguntan, yo como les estaba diciendo, vivo en España, que por qué hay tantos cubanos huyendo de la isla. Esto es uno de los aspectos, uno de los factores. Hoy les traigo el tema que he visto varios artículos hablando sobre él. Estos médicos cubanos, algunos son seis médicos cubanos que han sido sancionados a prisión por supuestas negligencia médica. Les voy a leer el artículo que habla sobre el testimonio de uno de esos médicos, no de los que está sancionado, es decir, no de los que están condenados, sino uno de los que estuvo presente ahí, un urólogo que estuvo presente en esa operación, ok, fue una operación a un accidentado, y donde hace el relato de cómo fue todo y de cómo apenas tienen recursos para atender cualquier emergencia que le llegue a ese hospital. Pero antes que nada, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal, ese botoncito que está de abajo que dice suscribirse. A ustedes no les cuesta absolutamente nada, pero a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido, ya saben, es gratis. ¿Ok? Bueno, entramos en materia y vamos a leer el artículo. Médico narra lo ocurrido durante fallida operación en Granma. Esto sucedió en Granma, ¿vale? Nunca había trabajado con tanta falta de recursos, nos relata el médico. El médico explica lo que pasó luego de que se sometiera a cirugía de emergencia a un paciente sin recursos médicos indispensables para salvarlo. El urólogo cubano Aldo Luis Zamora Varona, del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, contó lo ocurrido durante una operación en la que falleció un paciente y por la cual han sido condenados 6 médicos de ese centro asistencial. Acá editando el video encontré una información de ese mismo día que estaba leyendo el artículo, se la voy a compartir porque me parece que es importante, ¿okay? Porque cuando dicen condenados, yo entendí también, pero no parece que están en juicio todavía. Igual lo dice, en 15 días se dictará sentencia, pero las pruebas han sido rebatidas en juicio. ¿Okay? Estos dos artículos son del mismo día, lo encontré ahora, porque estaba buscando información con respecto para contrastar y la encontré ahora editando el video. Dice, los compañeros no están presos, ellos tienen sentencia todavía, es decir, ellos no tienen sentencia todavía, lo que la fiscalía pide no es lo mismo que lo que el juez dictamine. Estoy leyendo, ¿vale? Dice, los que han podido estar en el juicio han tenido la posibilidad de conocer todo el proceso que para nada es amañado. Dicen, ellos tienen buenos abogados que fueron contratados por ellos mismos y el hospital asignó 3 peritos para establecer los hechos, que son la doctora Daimí Ricardo, cirujana, el doctor Pellegrino, radiólogo, y una doctora de medicina legal, que ayudaron a esclarecer los detalles que los peritos de Manzanillo dictaminaron que en el juicio se retractaron. Esto quiere decir que las pruebas han sido rebatidas, agregó. Según explica, dentro de 15 días hábiles, y esta publicación, como la que estaba leyendo, es del día 25 de noviembre, ambas. Dentro de 15 días hábiles que se dará sentencia. Ellos sí están siendo defendidos por todas las partes que legalmente están establecidas. Esperemos que el dictamen final sea justo, termina acá. Les pedimos que mantengamos la calma y que, como siempre, sigamos haciendo lo que nos gusta, trabajar para nuestro pueblo. Esto es otra persona que también es médico, que está acá aclarando un poco más la situación. Así que bueno, cualquiera de las personas que esté viendo el video y tenga más información, vamos a dejarlo acá en los comentarios y así vamos enriqueciendo y vamos conociendo mejor la información. Vamos a seguir con el video. El hecho ocurrió hace algunos meses, estoy transmitiendo en noviembre de 2023, cuando llegó a emergencia un joven accidentado en una motocicleta, el cual fue sometido a cirugía y desgraciadamente no pudo sobrevivir. Los médicos, y aquí mencionan los que fueron condenados: Rafael José Sánchez Vázquez, Joandra Quesada Labrada,
Cristian Solano, Elizabeth Silvera, William Pérez Ramírez y Henry Rosales Pompa fueron llevados a juicio y condenados a 2 y 3 años de privación de libertad por negligencia médica. Ante este hecho, Zamora Varona, profesor del servicio de urología del hospital, ese hospital que le acabo de mencionar, contó lo sucedido en esa cirugía donde él participó. Cito: soy urólogo del Hospital General Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, en la provincia de Granma, Cuba. Y desde mis inicios en esta institución jamás he vivido tantas carencias de insumos para realizar cualquier operación. Hoy el Ministerio de Justicia de nuestra provincia ha cometido una injusticia contra esos médicos, los cuales no han tenido en ningún momento respaldo alguno, ni el más mínimo de parte de las autoridades de salud del Ministerio Provincial. Más bien, estos han contribuido a la injusta sanción contra estos profesionales, denunció. Contó que estos funcionarios no han sido capaces de bajar sus cabezas y reconocer que los verdaderos culpables son el gobierno cubano, el gobierno provincial, la Dirección Provincial de Salud, entre otros, que han permitido que nosotros los profesionales de la salud trabajemos en las peores condiciones nunca vistas, ni en el país más pobre del mundo, expresó. En su relato dice que cuando el fallecido fue intervenido quirúrgicamente, él se encontraba en un salón de operaciones cercano y pudo participar de la crisis que se vivió en ese momento. Dijo que había sido llamado con urgencia para realizar una operación a una mujer y cuando acabó se sentó a descansar a un lado del salón, cuando se acercó a él una enfermera llamada Jacqueline. Me dice que si por casualidad le podía gestionar una sonda para pasársela al paciente, que en el hospital no había ni una sonda de ningún tipo. Es decir, no había de ningún tipo de sonda. Y le comunicó que yo había traído una para un paciente que vine a socorrer, pero que no tuve que usar, y se la di. No pasaron ni 3 minutos y nuevamente la enfermera Jacqueline viene a mí desesperada y me dice que le pasó la sonda y salió sangre en gran cantidad. Mezclada con orina. Y me pregunta que quién es la guardia de urología, que los cirujanos generales están pidiendo su presencia con urgencia, explicó. Cuando la enfermera le comenta que se trataba de una emergencia, él decidió entrar al salón para no perder tiempo buscando a otro urólogo. Y en 3 minutos detectó que el paciente tenía un trauma renal y que el riñón izquierdo estaba partido por la mitad. Zamora Varona decidió extraer el riñón tras constatar que el segundo riñón, estaba en perfecto estado. Cito: a partir de ese instante todo fue una tormenta. No había la pinza adecuada para pinzar los vasos del riñón, algo imprescindible para realizar dicha maniobra. Y pone entre paréntesis, se llama clamp. No había ese instrumento en la bandeja quirúrgica. Tuve que usar una pinza de Kelly. Cualquier urólogo que esté leyendo esto sabe que es un disparate. Aquellas personas, los profesionales que estén viendo este video, pues podrán saber. Yo pues estoy como pescado en tarima. No sé ni cuál es uno ni cuál es la otra. Pero para hacer mucho más difícil la extracción del riñón que comprometía la vida del joven paciente, no había en el salón ni una sutura no reabsorbible para ligar el pedículo renal y tuve que mandar a rebuscar entre papeles y otras cosas que yo traía en una pequeña carpeta que solía usar y allí se encontró una sola sutura de ese tipo, detalló. Como les digo, los médicos especialistas que estén viendo el video sabrán perfectamente. Dejen sus comentarios, por favor. Les pido que dejen los comentarios aquellos que puedan tener alguna experiencia desde la isla, favorable o no. Cualquier comentario es bienvenido. Yo respeto todos los criterios siempre y cuando vayan por la vía del respeto, sin faltarle, y valga la redundancia, el respeto a nadie. Cito: si yo no hubiera traído esa sutura, el paciente de seguro hubiera fallecido en el quirófano por falta de insumos indispensables para salvar vidas, comentó este médico. Agrega que esta situación es totalmente responsabilidad del deterioro del sistema de salud,
lo cual es responsabilidad, y repite la palabra, del gobierno cubano, que nos usa y luego nos mete preso y no son capaces de reconocer que ellos son los únicos culpables de esas personas fallecidas. Que muchos pudieran salvarse en manos de profesionales competentes, pero indefensos, se refieren a ellos mismos. Pido libertad para esos 6 médicos que son inocentes y pido que sean enjuiciados los verdaderos culpables, subrayó Zamora Varona. Varios médicos apoyaron esta publicación y especialistas como el prestigioso doctor y profesor de medicina Ezequiel Hernández Almeida, con más de 34 años de trabajo en el Hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, se opusieron a las condenas contra los cirujanos sancionados. Otros han publicado las condiciones precarias en las que trabajan. Completamente estoy contigo y esos colegas. Estoy citando de un comentario de otro profesional. La disponibilidad de recursos es pésima en cada institución y el Estado parece estar anestesiado. Estamos sirviendo de chivo expiatorio para esta lamentable crisis, coincidió un trabajador de la misma provincia, en Granma. Cito: carencias desde que operábamos con guantes reciclados hasta pasar una sonda de aspiración como sonda vesical, así como usar un tubo endotraqueal cortándole el chuf como tubo endotorácico. Sabrán los médicos de qué hablarán, de qué están hablando ellos. En una pleurostomía o cosas más sencillas como dar los puntos de piel con seda. El que sabe de lo que hablo sabe que no es una sutura adecuada, además de que la aguja no tiene filo. Siempre los médicos inventamos para salvar la vida de los pacientes, pero a veces hay que lamentar la pérdida de esta en algunos de ellos. Justicia para esos colegas, subrayó otro otro médico que se pronunció en esa publicación. Un paciente comentó la publicación y dijo que en el hospital no hay ningún tipo de recurso. Lo digo por experiencia propia. Yo tuve al que fue mi esposo 1 mes y 16 días hospitalizado y tenía que llevar mis propios recursos. Incluso ni una inyección para bajar la fiebre. Esos médicos lo dieron todo para salvar la vida del paciente, pero lamentablemente no pudo ser salvada la misma. El médico Daniel Oliva afirmó que el sistema está delegando su responsabilidad como subsistema de salud, como gobierno, sobre la espalda de los médicos condenados. Relató que el día 1, es decir, el día 1 de septiembre, estando de guardia en el policlínico, llegó un paciente infartado, con grave inestabilidad hemodinámica. Contaba con los medicamentos, materiales, las tablets y personal de enfermería necesario y capacitado. Logramos estabilizar inicialmente al paciente y cuando solicité la ambulancia al CIUM, solicitó la ambulancia para trasladarlo hacia la UCI, es decir, del Hospital Céspedes, la respuesta fue que no había ambulancia y que para el día siguiente tampoco había ambulancia. Llamé al puesto de mando municipal, al del partido, el gobierno provincial, e igual me respondieron que tenía que hacerse el traslado por medios propios. El tema de esto, quiero hacer un paréntesis para comentar un poco de lo que estoy hablando y después vamos a seguir con este artículo. Seas o no simpatizante del sistema, del régimen, de la revolución, de como quieran llevarlo, esto no es nada agradable ni para los que simpatizan con el régimen ni para los que no simpatizan con el régimen, porque esto desgraciadamente estamos hablando de vidas humanas, ¿ok? Entonces, de este régimen que está en Cuba, para este tipo de cosas no dispone los recursos necesarios. Entonces, yo lo único que quiero es que el mismo bloqueo que funciona para estas cosas que ellos hacen, todos estos hoteles que están construyendo recientemente, incluso ese que está en el Vedado, grandísimo, que es el hotel más alto que van a hacer en La Habana, pues que cojan un poco de esas divisas, ¿ok? Hagan 1 o 2 hoteles menos y que lleven un poco mejor, es decir, dispongan de recursos a todos esos hospitales, porque en Cuba, para aquellas personas que tal vez no saben o se llevan una idea falsa, la salud no es gratis, es pública, salud pública, ¿ok? No se permite la privada. Entonces,
toda la responsabilidad de que haya los insumos necesarios en todos los hospitales, policlínicos, en los consultorios médicos, es del gobierno. Es quien tiene que garantizar esos insumos. ¿Okay? Entonces no puede ser que haya recursos para unas cosas y que para otras no las haya. Lo que pasa es que esos hoteles es donde vienen los turistas a dejar la divisa. Ellos te dicen que son construidos para que con esa divisa, pues emplearla en la sociedad, en el bienestar de la sociedad. Pero es que no se emplea en el bienestar de la sociedad. No se ve por ninguna parte. Estas cosas cada vez van a peor. El sistema sanitario, la educación, el transporte público, en las vías públicas, todo va a peor. Las viviendas cada vez van en más decremento. ¿Okay? Entonces, todos esos recursos desviados para algo que no es tan importante, sería bueno que una parte de ese recurso pues la desvíen para lo que es más importante. ¿Okay? El mismo bloqueo que funciona para ese hotel, vamos a coger ese mismo y vamos a usarlo para esos hospitales. ¿Okay? Ese mismo. Porque lo mismo con lo que se construyó ese hotel, vamos a usar un poco y ayudar a que esos hospitales tengan mejores recursos. El mismo bloqueo que se usó para todas esas patrullas, todos esos parques de patrullas que tienen nuevo, ¿ok? Pues ¿por qué no lo cogemos y lo usamos para buenos parques de ambulancias? Ese es mi criterio y aquí quise hacer un paréntesis porque ahí estamos en la doble moral. El bloqueo existe para unas cosas, pero para otras no. ¿Okay? Entonces esa es la doble moral y la gran justificación de todo. Vamos a seguir leyendo el artículo. Olivia afirma que debió darle esa lamentable respuesta a los familiares que tampoco contaban con transporte propio o adecuado para ese traslado. Estamos hablando del traslado de la persona que estaba infartada, ¿vale? Transcurrió el tiempo, el paciente volvió a tener inestabilidad hemodinámica, es decir, volvió a recaer con inestabilidad hemodinámica. En este caso fue grave y lamentablemente perdió la vida en la sala de urgencia del policlínico sin haber podido ser trasladado hacia un hospital donde grandes posibilidades había de que pudiese haber sobrevivido. Lamentablemente, anécdotas de insuficiente gestión administrativa hay varias para contar. Que la justicia tome bien la balanza, expresó. El juicio contra los 6 médicos se celebró el miércoles a puertas cerradas en el hospital, donde los acusaron de negligencia en el caso del paciente que falleció durante la cirugía citada. Lo que le había comentado al accidente de moto. El doctor exiliado Alexander de Jesús Figueredo Izaguirre dijo conocer detalles del caso y explicó que los médicos debieron someter al hombre que llegó a emergencia herido tras un grave accidente de motocicleta a una cirugía a pesar de que el hospital no contaba con los recursos esenciales como material de sutura, sondas de Levine y tomógrafo. El tomógrafo estaba defectuoso. No es la primera vez en las últimas semanas que Figueredo Izaguirre se hace eco de la crisis de insumos en el hospital de Bayamo. A comienzos de octubre, médicos del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes enviaron una carta al doctor exiliado para denunciar la terrible situación que se enfrenta ese centro de salud y sus pacientes por la falta de recursos esenciales. Vendajes, suturas, sonda de Levine, tubos endotraqueales y otros elementos fundamentales para hacer frente a urgencias médicas. Figueredo Izaguirre llamó a los colegas del sector a defender a los condenados y a mirarse en la misma situación, lo que le puede suceder a cualquiera. Hace algunas semanas el pueblo de Sola, en el municipio de Sierra Cubitas, en Camagüey, salió a las calles a exigir justicia para un destacado médico de su comunidad que fue acusado de negligencia y está también encarcelado. Ya yo di mi criterio, donde ya saben que el régimen no se va a echar la culpa a ellos mismos, se van a limpiar, ¿ok? Así que los médicos cubanos que están trabajando en Cuba bajo todas esas condiciones y escasez de muchos recursos, pues ya saben que están expuestos a todo este tipo de cosas. Ahora, aparte de eso, yo quiero también dar mi criterio en otro aspecto.
Si usted está trabajando y no tiene los recursos necesarios, ¿por qué hay que esperar a que se condenen algunos colegas para entonces expresarte? Que yo celebro que se haya expresado, aunque haya esperado, ¿ok? Porque expresarse en Cuba es de muy valiente. Las personas son muy valientes si se expresan. Porque ya sabemos que en cualquier régimen usted se expresa y puede estar expensa a ir preso, ¿ok? Porque no hay libertad de expresión. Si usted no aboga a favor de ese gobierno, entonces se le acabó la libertad de expresión. La única libertad que tiene es para hablar a favor de ellos. Si no es a favor de ellos, ya usted no está incumpliendo algo, le inventan cualquier delito, ¿ok? Pero no hay que esperar a que sucedan estas cosas. Y es importante que se pronuncien, pero no uno, dos o tres, el gremio que se pronuncie en su conjunto, porque esta situación no está ocurriendo solamente en Granma, en esos hospitales. Ya ven que en otros sitios, como Camagüey, aquí está hablando de Camagüey, pero es que eso está generalizado por toda la isla. Unos más que otros, pero está generalizado por toda la isla. Entonces, si usted no tiene yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando no era bien visto porque cada vez que había una reunión del sindicato, yo decía que mejores condiciones laborables y por supuesto mi salario que me alcanzase para llegar al final de mes, aunque sea para comprar lo necesario para poder vivir como una persona. Era mal visto por decir eso solamente eso, ¿ok? Entonces, todos esos médicos ya saben a lo que se están exponiendo. Todos esos médicos tienen familia, algunos tendrán hijos, o madres, etcétera, padres. Entonces, que usted vaya encarcelado por le acusen de negligencia médica cuando no tenía al alcance de la mano las cosas necesarias para poder salvar la vida de un paciente es duro. Para resumir y no dilatar más el video, todos esos médicos cubanos, si estás trabajando en malas condiciones, exponlo. Mira, aquí no hay condiciones para esto, para aquello, para lo otro. Dilo. Haz un escrito. Reclama tus derechos. ¿Okay? Ya esto no tiene nada que ver con política. Estamos hablando de condiciones de trabajo para poder realizar correctamente tu trabajo. Aquí, en este país, en España, donde yo vivo, se dice libera responsabilidades para que no sucedan cosas como esta. Si no te hacen caso las entidades pertinentes, pues entonces, bueno, llévalo a las redes sociales y que se divulgue. Algo habrá que hacer para ver si las autoridades pertinentes toman cartas sobre el asunto, ¿ok? Así que nada, familia, es un video que ojalá y nunca hubiese tenido que hacer videos como este, ¿ok? Porque yo lo que más quisiera es que los hospitales en Cuba estuviesen como esos hoteles 5 estrellas. ¿Qué más quisiera yo? Igual que las escuelas. Así que nada, ya saben, los invito a que se suscriban a mi canal. Si llegaste a este punto del video con un me gusta, yo me conformo. Comparte, te invito a que compartas la información y nos vemos en un próximo video. Chao.